Pau Cubarsí renueva su contrato con el Barça hasta 2029 tras un inicio de temporada espectacular. En el vídeo de hoy compararemos los datos del central de tan solo 18 años con los datos de algunos de los mejores centrales del mundo y analizaremos su importancia dentro del estilo de juego del Barça de Hansi Flick. Empezamos el vídeo comparando algunos de los datos, algunas de las estadísticas de Pau Cubarsí esta temporada referente a la faceta del juego que se refiere a los pases, y lo haremos con uno de los mejores centrales del mundo, si no el mejor, como es el central del Liverpool, Virgil van Dijk. A la izquierda los datos de Cubarsí y a la derecha los datos de Van Dijk. Empezamos por los de Cubarsí, que esta temporada, atención, porque estos son solo datos de la liga, ha repartido 3 asistencias, con un total de asistencias esperadas de 0,69 y un total de 87 toques por partido. En cambio, Van Dijk ha repartido una sola asistencia, muy parecido en cuanto a las asistencias esperadas, con un 0,66, y también bastante parejos ambos, aunque aquí domina el central neerlandés con un total de 89 toques de balón. Ahora sí, vamos donde hay pequeñas diferencias entre ambos, y es que Cubarsí tiene un promedio de 3 ocasiones claras creadas por partido por tan solo una de Virgil van Dijk, es decir, sabemos que Cubarsí donde más domina es en el juego vertical, con pases en la base de la jugada para romper líneas de presión. Ahí es superior el central del Barça, muy parejos en los pases clave, con 0,4 por 0,3. En los pases completados por partido también bastante similitud, ya no solo en la cantidad de ellos, sino en la precisión, porque hay un 93% de precisión de Cubarsí por un 92% de precisión de Van Dijk. Vemos diferencias en el acierto de pases en campo contrario, sobre todo, y es que Cubarsí es uno de los centrales que mejor sabe encontrar a sus compañeros del centro del campo en terreno de juego rival. Fijaos que realiza 28,6 pases en campo contrario con un acierto del 90%, en cambio Van Dijk tiene un acierto del 86%, es decir, 4% menos. No es mucha diferencia, pero sí que es, yo creo que lo suficiente como para ver que en cuanto a salida de balón, en cuanto a cuando ambos centrales tienen el balón en sus pies, creo que Cubarsí es superior a Van Dijk, por mucho que la diferencia tampoco sea especialmente grande. Así que hemos visto que entre Cubarsí y Van Dijk, evidentemente no los estoy comparando como futbolistas, sino que en este caso estoy intentando referirme a Cubarsí como un central que a tan solo sus 18 años de edad tiene números muy similares en cuanto a los pases, al menos bastante parecidos a los de Virgil van Dijk, y no es la única comparación positiva de Cubarsí con grandes centrales del mundo, porque por ejemplo con William Saliba, el central del Arsenal y uno de los mejores del mundo por lo completo que es tanto en la faceta defensiva del juego como en la faceta ofensiva, también vemos datos bastante similares. Aquí hay diferencias sobre todo en los toques de balón por partido, y es que el Barça es un equipo que tiene mucha posesión. También es cierto que el Arsenal con Arteta es un equipo que suele dominar los partidos, pero en todo caso Cubarsí realiza un total de 87 toques por 78,5 de William Saliba. Diferencias en cuanto a las ocasiones claras creadas, 3 de Cubarsí por 1 de Saliba, bastante similar a lo que hemos visto antes con Virgil van Dijk. Vemos también algunas diferencias importantes en cuanto a los pases completados por partido, y es que Cubarsí realiza 74,8 con un 93% de precisión por 65,3 con 94% de precisión de Saliba, es decir, más pases completados por partido de Cubarsí, sí, pero Saliba, aunque no completa tantos, sí que los que realiza tienen algo más de precisión, y luego todo lo demás bastante parejo, como podéis apreciar. Al final en campo propio el acierto de Cubarsí en los pases es del 96% por el 98% de Saliba. En campo contrario, del 90% de Cubarsí por el 88% de Saliba. Y el resto de datos ya menos importantes, pero también bastante parejos, por lo que
En cuanto a los pases se refiere, Cubarsí es un central que se podía equiparar con otros grandes centrales del mundo como son William Saliba y Virgil van Dijk. Entiendo que en este punto del vídeo muchos de vosotros os estaréis preguntando que por qué solo he comparado los pases y no otras facetas del juego. Bueno, pues ahora vamos con ello, vamos a comparar los datos defensivos de Cubarsí de esta temporada en Liga con los de tanto Saliba como Virgil van Dijk. Fijaos, a la izquierda los de Cubarsí, a la derecha los de William Saliba, igual que antes. Fijaos como esta temporada en cuanto a porterías a cero, algo que no depende únicamente de los centrales, pues Cubarsí tiene claramente menos que las de Saliba, 3 contra 8, pero si vamos a datos algo más importantes, como por ejemplo las intercepciones por partido, las entradas por partidos o la posesión ganada, son datos muy similares entre ellos, donde hay una diferencia quizá algo más grande, aunque no es muy grande, pero sí notable, es en los balones recuperados por partido. Cubarsí tiene 2,8 por 4,5 de Saliba. Ahí el central francés del Arsenal domina claramente, y es que es un central físicamente muy potente. Luego también hay algo bastante interesante a comentar, y es que Cubarsí en todo lo que va de temporada no ha realizado ni un solo error que lleve a disparo, ni tan solo ningún error que lleve a gol. En cambio, Saliba sí que se le nota quizá que no tiene ese buen trato de balón como sí lo tiene Cubarsí, porque digamos que ha cometido 3 errores que llevan a disparo del equipo rival. Pero en todo caso vemos como incluso en la faceta defensiva, aunque hay datos que Saliba domina más, como los balones recuperados o la portería a cero, o por ejemplo las entradas por partido, aunque domina ese tipo de datos, pero no por mucho, en el resto son bastante parejos, demostrando que Cubarsí es cierto que quizá a nivel defensivo aún no está al nivel de Saliba o de Van Dijk, como ahora veremos, pero está bastante cerca y evidentemente es muy joven y tiene mucho margen de mejora para intentar ser como ellos en el futuro. Vamos a ver ahora la comparación defensiva de Cubarsí con Van Dijk. Vuelve a haber cierta diferencia en la portería a cero, pero repito que este es un dato quizá más complicado de medir, porque no solo depende de Cubarsí o de Van Dijk en sí, sino que al final un equipo es un equipo al completo y no solo un jugador. Aquí hay un 3 porterías a cero de Cubarsí con el Barça por 10 de Van Dijk con el Liverpool. Vemos alguna diferencia no muy grande, pero sí que notable en las intercepciones por partido, 0,4 de Cubarsí por 1,5 de Van Dijk. Luego bastantes similitudes en el resto de datos, quizá alguna diferencia en las recuperaciones de balón por partido, 2,8 de Cubarsí por 3,4 de Van Dijk. Vemos también alguna diferencia en los despejes por partido, 2,5 de Cubarsí y 4,7 de Van Dijk. Estos datos de despejes son bastante, yo creo que bastante entendibles, y es que Van Dijk es un central mucho más físico y alto que Cubarsí, y en ese sentido pues es bastante lógico que despeje muchos balones. Además, seguramente la Premier es una liga en la que hay muchos equipos que juegan bastante en largo, más que en la liga desde luego, y por eso pues Van Dijk tiene más despejes, por lo tanto es un dato bastante entendible. Pero volvemos a ver cómo Cubarsí no tiene ningún error que lleve a disparo del rival, y en cambio Van Dijk, un poco como Saliba, tiene 2 errores que llevan a disparo, por lo que al final estamos viendo que Cubarsí quizá defensivamente no está al nivel igual que Van Dijk, pero sí que está bastante cerca en muchos de los barómetros, e incluso en algunos puede llegar a superarles, por lo que es una buena carta de presentación para un central que, vuelvo a repetir, tiene tan solo 18 años de edad. Antes de pasar a ver algunas de las jugadas de Cubarsí que demuestran su importancia en el Barça, vemos algunos de sus datos esta temporada. Fijaos lo importante que es Cubarsí para Hansi Flick. Ha jugado 23 de 23 partidos en la liga. Es cierto que de estos 23 han sido 20 de titular, es decir, ha jugado 3 saliendo desde el banquillo, pero no se ha perdido en absoluto ningún partido de liga esta temporada. Un total de 1828 minutos, que es una cantidad espectacular. No sé si es el que más minutos ha jugado en el Barça, pero creo que no está muy lejos. De hecho, creo incluso que podría serlo. Y luego 128 duelos disputados, de los cuales ha ganado 79 y ha perdido 49, por lo que datos bastante interesantes los de Cubarsí esta temporada.
Y ahora sí vamos a ver la importancia de un central como Cubarsí para un equipo que juega como lo hace el de Hansi Flick. Fijaos en esta acción en un partido contra el Sevilla, que sabemos que al Barça le costó muchísimo abrir el campo o jugar por dentro, porque el conjunto de García Pimienta cerraba muy bien con un 4-4-2 en bloque bajo. Pues fijaos cómo aquí Cubarsí recibe el balón en la base de la jugada ya en campo rival, como Isaac Romero le salta rápidamente encima, pero aún así el central catalán es capaz de levantar la cabeza, ver que Rafinha se mueve muy bien entre línea defensiva y línea del centro del campo, aprovecha también el hecho de que Lewandowski está fijando a los centrales que no salen de zona y por eso Rafinha está libre de marca y se inventa un pase Cubarsí en vertical y con la tensión necesaria para encontrar al extremo brasileño, que tras recibir ese balón de Cubarsí consigue regatear o hacer un control orientado hacia el costado derecho y finalizar la acción con un derechazo a portería que acaba con gol del Barça. Pero toda esta jugada nace de un pase de Cubarsí que rompe líneas y que consigue desarbolar el entramado defensivo del conjunto rival, y son constantes las jugadas que inicia Cubarsí. Por ejemplo, en este partido contra el Valencia, fijaos como Pedri está solo y libre de marca para poder recibir. Es Cubarsí el que con un pase vertical le encuentra, superando la primera línea de presión del Valencia conformada por dos delanteros. Una vez recibe el canario de Cubarsí, levanta la cabeza, ve el desmarque de Rafinha a la espalda de Diacabí y lo encuentra con un pase buenísimo, y de hecho esta jugada también acabaría con un gol del Barça, por lo que estamos viendo que jugadas iniciadas por Cubarsí constantemente acaban con gol de los jugadores del Barça. Vamos a ver también un poco más atrás en el tiempo, pero en esta misma temporada, el partido de la Supercopa de España contra el Real Madrid, como en esta acción vemos como Cubarsí levanta la cabeza, ve que tiene una opción sencilla a su costado como es la de Casado, pero decide apostar por la de Lewandowski porque Cubarsí confía mucho en sus envíos verticales y con un pase con la tensión necesaria rompe hasta dos líneas de presión del Real Madrid y encuentra ese desmarque de espaldas a portería de Lewandowski, que tras controlar el balón a ese pase de Cubarsí simplemente se la da atrás a Valde para que el Barça vuelva a reiniciar la jugada de ataque estático. Y la última acción que os quiero mostrar de Cubarsí es esta. Fijaos cómo el Real Madrid aquí presiona con algo más de intensidad, ahora sí cerrando el medio, es decir, cerrando la posible línea de pase con Pedri y con Casado, pero eso a Cubarsí no le importa en absoluto porque detecta que hay un mínimo espacio entre Rodrigo y Vinicius y por ahí se inventa un pase buenísimo entre líneas para encontrar ese descenso de Lamine Yamal, que tras recibir el buen pase de Cubarsí simplemente levanta la cabeza, la envía a banda derecha para Koundé y el Barça puede continuar con la acción, pero ya en campo rival, gracias a un Cubarsí que se ha inventado un pase prácticamente de la nada, donde muchos otros centrales que no son Cubarsí seguramente hubieran jugado hacia atrás con su portero. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado la importancia de Cubarsí en este Barça y lo hemos comparado con algunos de los mejores centrales del mundo. Es muy importante la renovación del central catalán del Barça hasta 2029 porque es evidente que es un fijo de Hansi Flick y creo que lo va a seguir siendo hasta final de temporada. Aquí la duda no es si Cubarsí será siempre titular o no, porque está claro que va a ser titular, sino que la única duda es ver quién será su acompañante, si va a ser Araujo, que quizá es mejor en tareas defensivas pero luego tiene algunas carencias con balón, si va a ser Íñigo Martínez, con quien han formado una pareja de centrales de las mejores de la liga y del mundo en lo que va de temporada. Pero en todo caso muy buena la noticia de la renovación de Cubarsí, que como hemos visto en este vídeo es un futbolista clave en el Barça ahora en el presente y está clarísimo que va a serlo aún más en el futuro. Así que este es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.